Hola a todos y bienvenidos a una clase virtual de biología. Me encantaría poder daros una clase en directo, pero mi apariencia actual es esta. Nada elegante para explicar, como veis. Hoy vamos a hablar de genética mendeliana, un conjunto de reglas básicas sobre la herencia de caracteres que fueron establecidas por Mendel, un monje austriaco, y que, aunque las publicó en 1865, fueron ignoradas durante muchos años. Estas reglas marcaron el nacimiento de la genética. No sé vosotros, pero así a primera vista no creo que fuese el primer libro que escogería para una lectura. Pero bueno, volvamos a la genética. Mendel realizó una serie de experimentos sencillos que consistieron en cruzar entre sí diferentes variedades de plantas y estudiar su descendencia. De esos experimentos, los más conocidos son los realizados con plantas de guisante. Vamos a ver las tres leyes fundamentales que estableció Mendel. Su primer experimento consistió en cruzar una raza pura de semillas verdes con otra de semillas amarillas. A esta primera generación él la llamó generación parental. Yo, como no tengo amarillo, usaré el color naranja. Como resultado del cruce, obtuvo en la primera generación filial el 100% de plantas de semillas amarillas. A esto él lo llamó factor dominante. Mendel no sabía cómo funcionaba la reproducción sexual, ni lo que era un gameto, ni cómo funcionaba la meiosis. Pero nosotros sí, así que vamos a intentar interpretar sus resultados. Mendel pensaba que al cruzarse los padres había algo que pasaba a los descendientes para que tuvieran las semillas de cierto color, y a eso él lo llamó factores hereditarios. Y suponía que los factores hereditarios debían de ser dos, ya que uno venía de la planta padre y otro de la planta madre. Lo que él llamaba factores hereditarios nosotros llamamos alelos, variedades de un gen, y por lo tanto están situados en cromosomas homólogos. A las razas puras nosotros las llamamos homocigotos y a los híbridos heterocigotos. Los homocigotos dominantes tienen dos alelos, uno paterno y otro materno, aunque en este caso son iguales, por lo que por meiosis solo podrán formar un tipo de gametos, aquellos que tengan el alelo A mayúscula. Con los homocigotos recesivos ocurre lo mismo, y solo forman un único tipo de gametos, los que tienen el alelo A minúscula. Por lo tanto, tras el cruce, solo se podrá obtener un único tipo de cigoto, que tendrá la combinación de alelos A mayúscula, A minúscula. Cuando cruzamos un homocigoto dominante con otro recesivo, se obtiene siempre un heterocigoto de fenotipo dominante, exactamente lo que nos dice la primera ley de Mendel. A continuación, Mendel cruzó entre sí plantas de la primera generación filial. Al estudiar la descendencia obtenida, la F2 o segunda generación filial, comprobó que no era uniforme, como le había ocurrido antes. De cada 4 semillas producidas por las plantas, 3, un 75%, manifestaban el carácter dominante, el color amarillo, y una, el 25%, el recesivo, el color verde. Interpretemos estos resultados. Cuando los heterocigotos forman gametos mediante meiosis, los dos alelos se separan, y cada gameto recibe un solo alelo. Se forman así gametos que son A mayúscula o A minúscula. La unión al azar de los distintos tipos de gametos origina diferentes combinaciones de genotipos en la segunda generación filial. Un 25% van a ser homocigotos dominantes, A mayúscula, mayúscula, un 50% van a ser heterocigotos y un 25% van a ser homocigotos recesivos, A minúscula, A minúscula. Los individuos de genotipo homocigoto dominante y heterocigoto, el 75%, van a presentar el fenotipo dominante, y los de genotipo recesivo, homocigoto recesivo, el 25%, van a manifestar el fenotipo recesivo, el color verde. Esta variación se explica por la separación de los alelos que ocurre al formarse los gametos en la meiosis. En su tercer experimento, Mendel observó lo que sucedía cuando estudiaba al mismo tiempo más de un carácter distinto, como por ejemplo el color de la semilla, verde y amarillo, y la forma de su piel, lisa o rugosa. Al cruzar plantas lisas y amarillas, homocigotas dominantes para ambos caracteres, con plantas verdes y rugosas, homocigotas recesivas para ambos caracteres, obtuvo
un 100% de plantas con semillas lisas y amarillas. Pero al cruzar estos híbridos entre sí, sucedían cosas nuevas, que no se daban cuando se estudiaba un solo carácter. Por un lado, aparecían plantas nuevas que antes no existían. Por otro, aparecían proporciones muy peculiares. Mendel concluyó que la única explicación para esto era que, al igual que los factores hereditarios son independientes, los caracteres también lo son, por lo que se pueden combinar de todas las formas posibles, apareciendo combinaciones que antes no existían. Vamos a intentar interpretar estos resultados. En el primer caso, Mendel estaba cruzando plantas homocigotas para dos caracteres, en un caso dos dominantes y en el otro caso dos recesivos. En la meiosis, los dos cromosomas que forman cada pareja de homólogos se separan. Así, todos los gametos producidos por las plantas A mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, L mayúscula dominantes llevarán un alelo A mayúscula y otro alelo L mayúscula. Y los producidos por las recesivas, por las dobles recesivas, un alelo A minúscula y otro L minúscula. La unión de los gametos al azar produce descendientes heterocigotos para ambos caracteres. Esto explica que todas las plantas de la AF1 sean iguales y de fenotipo amarillo liso. En el segundo caso, se van a formar 4 tipos de gametos posibles, pues cada gameto recibe al azar un alelo para cada carácter. Existen, por lo tanto, alelos A mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula, L mayúscula y A minúscula, L minúscula, que al cruzarse entre sí darán lugar a 16 combinaciones posibles en los genotipos. Y a 4 fenotipos posibles, en la proporción 9, 3, 3, 1. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado útil para repasar la herencia mendeliana, y con suerte ese libro de Mendel que parecía tan difícil de leer ya ha ganado algo más de atractivo. Mucho ánimo estos días, un abrazo y no dudéis en contactarme si tenéis dudas.